Si no se ve usted capaz, puede irse. Nada le obliga a estar aquí. Puede irse ahora y poner a alguien con menos hipotecas políticas. Puede dejar paso a un gobierno de unidad nacional, pero si decide continuar, le repito la exigencia, cese de inmediato al señor Iglesias, al ministro de Sanidad, al responsable de emergencias y destituya a los separatistas en la Generalidad, que son del mismo partido de los que se han reído de nuestros muertos. Ahora el señor Abascal Conde. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, antes de nada, mi recuerdo para los 3.434 españoles que han fallecido por esta pandemia y mi pésame para sus familiares, a los que, al dolor de la pérdida irreparable por esta cruel enfermedad, se ha sumado el dolor de ni siquiera haberse podido despedir de sus seres queridos que se fueron en agonía y en soledad, sin la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos o sin la extrema unción de un sacerdote para aquellos que tenían fe. A todos ellos solo les puedo prometer que no descansaremos hasta que todas las autoridades competentes asuman todas sus responsabilidades ante los españoles. Mi recuerdo también para todos los enfermos y sus familias que ahora viven en la inquietud. Mi ánimo a los que todavía enfermarán y mi aliento para los españoles que están aguantando estoicamente y con gran responsabilidad las difíciles medidas de confinamiento domiciliario. Solo les puedo prometer que Vox no descansará aportando soluciones y trabajo para paliar en todo lo posible las consecuencias del virus de Wuhan y de la negligencia de los gobernantes. Señor Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y ustedes lo han hecho todo mal. Los españoles sufrimos ahora su sectarismo, su incapacidad y su falta de previsión. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, nos han mentido. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han ocultado información a los españoles. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han utilizado esta tragedia para sus repartos de botín, ya sea colocando al señor Iglesias en el CNI o preparando los indultos que les exigen sus cómplices de investidura. Ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, se han saltado la cuarentena mientras confinaban a los españoles en sus casas sin poder ni siquiera pasear a sus hijos o a sus familiares enfermos con enfermedades psicológicas a las que ustedes se refería, por ejemplo. Señor Sánchez y señor Iglesias, el 29 de enero Vox les pidió que tomaran medidas contra la epidemia de coronavirus. Primero se rieron de nosotros, no solo ustedes, sino sus terminales mediáticas que nos llamaron xenófobos y racistas, una vez más, solo porque queríamos tomar medidas en las fronteras y en los aeropuertos, e incluso llegaron a decirnos que éramos más peligrosos que el virus, cosa que nosotros no les hemos dicho a ustedes, por cierto. Pero no solo nos despreciaron a nosotros, no escucharon a la Organización Mundial de la Salud y dijeron que a España no llegaría la epidemia con esa virulencia y que no hacían falta los test de los que ahora tanto hablan. No dedicaron entonces ni un minuto a pensar en el material y en los medios que harían falta si la epidemia llegase a España. Y por eso nuestros sanitarios están ahora desprotegidos y nuestra sanidad al borde del colapso, mientras que es la iniciativa social y particular de muchos españoles la que está tratando de aliviar este horror. Todos hemos visto a conocidos empresarios, a deportistas, a sanitarios dándolo todos. Hemos visto a jóvenes que salen a ayudar en las residencias de ancianos. Hemos visto a monjas cosiendo mascarillas, mientras que el otro día su grupo parlamentario, señor Sánchez, se reunía para evaluar el impacto de género de esta tragedia. Y tampoco hicieron caso a los expertos, por mucho que ahora se escuden en ellos, simplemente porque hasta este sábado 21 de marzo no ha creado usted un comité de científicos. Yo no sé si habrán incluido en él al alto cargo de Sanidad, que se reía de nuestro diputado, el doctor Stegman, cuando éste trataba de prevenirles hace unas semanas. Por cierto, ¿nos podría contar cuál es la cronología de ese asesoramiento científico detrás del que se escuda y al que han aludido tantas veces? Aporten ustedes nombres y documentos porque a lo mejor así sabemos, al menos, de qué científicos no podemos volver a fiarnos.
Yo le daré un nombre, y es el del señor Simón. Y creemos de verdad que cuanto antes lo cese usted, antes recuperará el Gobierno algo que necesita urgentemente ante los españoles, el crédito. Porque fue el señor Simón el que reconoció públicamente que el domingo 8 de marzo, el fatídico 8M, a las 2 o 3 de la tarde, ya tenían noticias de que la epidemia estaba fuera de control. Es decir, horas antes de la manifestación feminista, ya sabían que el virus estaba en las calles. Quizá por eso algunos miembros del Gobierno acudieron con guantes de látex a aquella manifestación. Supongo que han visto las noticias mientras estábamos hoy en el hemiciclo, en el sentido de que un juez ya investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid por haber autorizado las manifestaciones del 8 de marzo y ha pedido que la investigación en relación con el señor presidente del Gobierno sea dirigida por el Tribunal Supremo y, por lo tanto, la denuncia se plantea allí. Señor Sánchez, señor Iglesias, por culpa del sectarismo, por culpa del ansia de poder, por culpa de la negligencia, España afronta ahora 3 amenazas muy graves. La primera es la amenaza a la salud, la segunda es una amenaza económica y la tercera es una amenaza política, que son las que representan sus socios de Gobierno y de investidura. Se están muriendo ancianos en las residencias abandonados por las administraciones. Hay ancianos vivos junto a cadáveres. Eso es lo que ha descubierto nuestro ejército. Recibíamos la carta de Isabel, una responsable de una residencia de ancianos, publicada en algún medio de comunicación, que decía: escribo desde la situación de una pequeña residencia de ancianos, donde tenemos la mitad del personal de baja por haber contraído el coronavirus. Están nuestros residentes encerrados en sus cuartos y no pueden bajar al comedor, con lo que hay que subir las bandejas a sus habitaciones. No tenemos oxígeno, ni mascarillas, ni batas protectoras, y por eso van cayendo como chinches los trabajadores. Los residentes reclaman nuestra atención y no se la podemos dar. Tienen que beber para no deshidratarse, pero ¿quién les ofrece el agua? La comida no la tocan y los hay con fiebre, pero no sabemos si han cogido el virus porque no les han hecho el test correspondiente. Los organismos públicos nos mandan toda clase de informes, a sabiendas de que no los podemos cumplir ni leer, pues el tiempo empleado se lo restaríamos a otros menesteres más importantes. ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo con nuestros mayores, con los ancianos, con aquellos que han levantado este país, con aquellos que han sido un ejemplo para nosotros y a los que se lo debemos absolutamente todo? Se están contagiando, además, incluso muriendo, sanitarios, policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones, también transportistas, vigilantes de seguridad, comerciantes, conductores, y todo ello porque no llega material de protección a tiempo. Los test de los que tanto hablan, que se han empleado en escasas ocasiones únicamente para distinguir, una vez que ya hay síntomas evidentes, entre los positivos y los negativos, mientras que en otros países se han empleado masivamente para identificar a los infectados, ver cuáles han sido sus contactos y aislarles para que no se propague la infección. Dejen de protegerse ustedes, intentando hacer un relato político en sus comparecencias de televisión o en esta tribuna, y protejan a los españoles. La segunda amenaza es la económica. Ya ha detallado nuestro portavoz, el señor Espinosa de los Monteros, nuestras propuestas, que le habíamos hecho llegar al Partido Socialista en el día de ayer, con objeto de evitar la ruina nacional. Celebro que acogiera nuestra petición de prohibir que en la bolsa los buitres hicieran negocio con la tragedia. Pero hay que hacer mucho más. La luz, el agua, el gas deben llegar a todas las familias sin ningún tipo de impuesto mientras dure la crisis y quizás más allá. Y no nos olvidamos de los autónomos a los que no se les puede pedir que sigan pagando cuotas e impuestos cuando no se les permite trabajar. La tercera amenaza es la política y preocupa cada vez a más españoles. Señor Sánchez, he de decirle que creo que tiene a un totalitario peligroso sentado a su lado, en su Gobierno. Y en vez de cesarlo, le ha dado más poderes y han utilizado ustedes este momento para blindarle en el control del Centro Nacional de Inteligencia. Y por eso le pedimos que rectifique de inmediato, que aparte de cualquier decisión al señor Iglesias por irresponsable, porque además de incumplir la cuarentena, trata de sacar provecho político en este momento de sufrimiento de los españoles. Tiene a su lado, señor Sánchez, a una persona que ha alentado protestas contra la monarquía, cuando el país que ustedes gobiernan, que todos ustedes gobiernan, estaba sufriendo la peor crisis del siglo. Una persona que ha roto la unidad de los balcones, que era lo más precioso, lo más emocionante que tenían los españoles en estos momentos tristes, y lo ha hecho para sembrar la división
y el odio entre los españoles, con una cacerolada, por cierto, que ya le han devuelto millones de españoles también la semana pasada. ¿No se da cuenta, señor Sánchez, de que si usted enfermara, y Dios no lo quiera, como le ha ocurrido a la señora vicepresidenta Calvo, a la que deseamos una pronta recuperación, sería el vicepresidente Iglesias el que asumiría todo el poder temporalmente? ¿No entiende que el pueblo español no puede admitir que quien promueve caceroladas contra el jefe del Estado pueda acabar presidiendo el Gobierno, aunque fuera por casualidad? Y, por supuesto, en esta amenaza política no podían faltar los traidores de siempre. Los separatistas catalanes, que incluso han llegado a celebrar con chistes miserables la epidemia. Les aseguro que el señor Puigdemont pagará haberse reído de las víctimas españolas, como pagará por todos sus delitos. Luego, cuando ya no hacía gracia lo de Madrid al cielo, porque también morían en Barcelona, exigieron que no apareciese el ejército por sus calles. Del retraso del despliegue de nuestros militares también les haremos responsables cuando llegue el momento de ajustar cuentas. Por ello, quiero agradecer hoy aquí la labor y la paciencia de nuestras Fuerzas Armadas. Imagino que ya no cree usted, señor Sánchez, como creía antes, que hay que suprimir el Ministerio de Defensa. Al igual que le pido, que le exijo el cese del señor Iglesias, le exijo también que aplique el artículo 155 o lo que sea necesario para destituir al señor Torra, que está inhabilitado por los tribunales, porque sus prejuicios antinacionales, mientras está al mando de la Generalidad de Cataluña, están poniendo en mayor riesgo todavía la vida de los catalanes. Señor Sánchez, creo que han perdido ustedes un tiempo que es oro y que ha costado vidas, que ha costado muchas vidas de españoles. Rectifique radicalmente, pida disculpas, porque es algo que se puede hacer en política. Dejen el autobombo televisivo, no pretendan aparecer constantemente con un programa que prácticamente parecía el de Aló, presidente, en el que nos llegó a contar incluso cómo había crecido el acceso a Internet durante estos días. Porque no saldremos de aquí con técnicas de propaganda del señor Maduro ni con las ocurrencias de asesores sin escrúpulos. No es vanagloria, señor Sánchez, pero quiero que entienda nuestra posición. Fui el primer líder político que le exigió el estado de alarma el martes 10 de marzo. Le pedí que unificara el mando de la Administración, que superase el caos de los 17 protocolos y dirigiese usted, con amplísimos poderes y unidad de mando, todos los esfuerzos para detener esta pandemia. Y lo hicimos por patriotismo. Imagínense lo que representaba para nosotros, lo que nos costaba ampliar sus poderes si veníamos denunciando, desde que usted fue elegido, la ilegitimidad de su Gobierno por las mentiras que durante la campaña electoral dijo a los españoles. Pero es usted el presidente, ilegítimo decimos nosotros, pero es el presidente legalmente. Y por eso creemos que debe usted tener todo el mando y toda la responsabilidad para dirigir todos los esfuerzos del Estado y de la nación a ganar esta auténtica guerra contra la pandemia. Sabemos que el reto es extraordinario, como usted ha trasladado en su intervención. Por eso no pierdan más un segundo en politiqueos, en chanchullos con los cómplices de investidura o en la propaganda que le recomiendan sus asesores. Si no se ve usted capaz, puede irse. Nada le obliga a estar aquí. Puede irse ahora y poner a alguien con menos hipotecas políticas. Puede dejar paso a un Gobierno de unidad nacional, pero si decide continuar, le repito la exigencia, cese de inmediato al señor Iglesias, al ministro de Sanidad, al responsable de emergencias y destituya a los separatistas en la Generalidad, que son del mismo partido de los que se han reído de nuestros muertos. Olvídense, por supuesto, de dar indultos. Condenen la actitud de quienes con sus obsesiones antimonárquicas han dividido al pueblo español en esta hora gravísima. Hágalo ahora o se arrepentirá para siempre, o lo que es peor, morirán más españoles y se arruinarán más españoles. Y es a ellos, a los españoles y a España, a quienes nosotros debemos nuestra lealtad. Y por eso hoy no tenemos más remedio que apoyar la continuidad del estado de alarma. Vamos a votar afirmativamente a la prórroga de las medidas y, por lo tanto, va usted a gozar de poderes especiales durante 15 días más. Yo le he exigido muchas cosas y le he dicho muchas cosas porque creo que era mi deber con España, con los españoles y con las personas que representamos. Ahora le suplico que aproveche esos poderes para minimizar al máximo la amenaza a la salud, para minimizar en todo lo posible la amenaza económica y para desterrar por completo la amenaza liberticida de sus socios. Usted sabe que si nos hubiera hecho caso antes en algunas cosas, la situación no sería tan dramática. Háganos caso ahora, porque no va a tener más oportunidades. Y si usted no aprovecha estos 15 días para combatir la amenaza sanitaria eficazmente, para paliar la amenaza
económica y evitar la ruina de los españoles y para desterrar la amenaza totalitaria que representan sus socios, no solo no volverá a contar con nuestro apoyo, sino que le exigiremos responsabilidades políticas y penales ante el pueblo español y ante los tribunales. Permítanme concluir con un mensaje de aliento, de gratitud y de orgullo por la sociedad española, por esos empresarios más o menos conocidos, por esos deportistas, por esos sanitarios, por esos jóvenes entregados a los más mayores, por esos héroes anónimos que están dando lo mejor de sí mismos, diciendo que es la hora de que todos los españoles se sumen al esfuerzo colectivo de inventar, uniendo ingenio y capital, porque son la ciencia y la industria en estos momentos las que nos pueden salvar de un momento tan aciago. Aprovechemos las lecciones de esta crisis tenebrosa para convertirnos en un país avanzado científica y tecnológicamente, y que brillen en España, con la ayuda de Dios, la confianza en nosotros mismos, la ciencia y la investigación. Muchas gracias. Gracias, señor Abascal.